Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Rosales. El día de hoy vamos a ampliar el tema de lo que es ponderación. ¿Ok? Entonces, recordemos que ponderación es siempre un activo de la cartera total que está invertida. Asimismo, es la acción de ponderación de un proceso mediante el cual atribuyen distintos pesos, volúmenes, tamaño. Podríamos ser calificados mediante de una ponderación en función de las notas obtenidas por alumnos. Ok, la ponderación se calcula de la siguiente manera. Se calcula multiplicando cada uno de los valores que tenemos que analizar en la ponderación. Por lo tanto, se calcula multiplicando cada uno de los valores, así analizando el peso respectivo en la ponderación, debiendo sumar posteriormente los valores y todo ello posteriores que pueden ser el 100% de unidades, dependiendo cómo hemos expresado el peso, obteniendo así una ponderación, ¿verdad? Un ejemplo podría ser una calificación de un examen. Ejemplo, una tarea, una práctica. Si nos dicen que la nota final depende de un 70% de la nota del examen, un 20%, quiere decir que tenemos un 10% de práctico, todo esto haciendo un redondeo del 100%, ¿verdad? Debemos de dar para saber cuál es la nota final que obtendremos, ¿sí? En la asignatura. Para obtener la calificación calculada, la medida, la medida apoderada había que hacer lo siguiente. X1, P1, X2 igual a P2. Ahí es donde podemos calcular la ponderación, ¿verdad? Ejemplo, tenemos las notas acá. Examen 7, tarea práctica 8, tarea 9. Los valores en el examen son 70%, 20 de práctica y tarea 10. Esto es equivalente a estas otras notas que tenemos acá. Entonces, ahora sí lo vamos a resolver. Muy bien. Tenemos acá 490 más 160 más 90. Tenemos una ponderación de 740. Al 100% tenemos 7.4. A esto le llamamos ponderación. ¿Sí? Muy bien. Dentro de los parámetros de la ponderación hemos escogido las calificaciones de los docentes denominados como parámetros de ponderación. Esto quiere decir que se aplica un peso distinto a cada uno de los exámenes, así como las prácticas, de esta forma calcular el promedio ponderado. Estos pesos obtendremos una calificación final de la asignatura. Y es que, como sabemos, no cuentan lo mismo el examen final de la asignatura que una tarea por lo normal genera. Solemos escuchar que el examen tiene un peso sobre la calificación final del 80% y tenemos un 20% de dicha nota final. Por esta razón debemos calcular la medida ponderada. Para terminar de entender este concepto, veamos un ejemplo de ponderación en el precio mediante ponderado, un indicador muy utilizado por las empresas como los métodos de valores de existencia para conocer el valor de unidades que componen un almacén. En primer lugar, el precio, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber el precio. Ponderado, como decíamos, es un método de valoración de existencias utilizando así en la contabilidad. Así se obtiene al realizar un cálculo en el valor mediante de las existencias que están en dicho inicio de las entradas ponderadas según las cantidades
El precio medio ponderado es un método muy común en la legislación española. Por ejemplo, dentro del Plan General de la Contabilidad, indica que debemos optar el método de precio mediante una ponderación y mediciones contables con bienes en los cuales existe la capacidad de medir su precio en adquisición, el costeo de producto final unitario.